Bienvenidos a Cafecito Doble. Gracias por estar aquí un episodio más, y si es el primero, de verdad que les damos mil gracias por estar aquí, porque para nosotras es muy importante tener este tipo de conversaciones, es importante conectar con ustedes de una manera que no hemos tenido oportunidad en toda nuestra carrera, en toda nuestra vida. Y el día de hoy, Sherry, estoy demasiado emocionada. ¿Cómo te puedo explicar? No. Hoy tenemos preparado algo increíble para ustedes. No solo estamos activas en nuestras redes sociales, o sea que pueden empezar a comentar en todas nuestras redes sociales. Ya saben que en YouTube estamos en vivo, en Facebook estamos en vivo, en el Instagram de Cafecito Doble estamos en vivo, así que pueden empezar a mandar sus mensajes si ustedes quieren. Ahora, para lo que estaba hablando Sheila, la sorpresa de hoy. Tenemos aquí en nuestro set nuestra primera invitada presencial. Dale, Sheila. Tenemos a Lía Zavala. Lía, bienvenida a Cafecito Doble. Más conocida en el mundo como Curva Sin Culpa. Qué honor, qué placer tenerte aquí. Bienvenida, Lía. El honor es verdaderamente mío de estar en su primer programa en vivo. Y no, la verdad es que súper emocionada, súper contenta de estar en este proyecto tan bonito, tan lindo, y pues lista para platicar. Gracias por haber dicho que sí tan rápido. Sí, de verdad que tú sí fue inmediato, y te agradecemos mucho porque el tema de hoy es fascinante. Es súper interesante porque nosotros realmente nos vamos a sentir más conectados a este tema de lo que ustedes piensan. Pero espérense porque tenemos otra sorpresita. Sí, aquí no acaba. Aquí no acaba. Tenemos con nosotras de invitadas a otra reina del ambiente musical. Estoy hablando de nada más y nada menos de la fashionista y de la, sobre todo, diva de la bachata, Carly Ortega. Hola, mis comadres hermosas. Miren, nosotras nos reímos tanto. Estar aquí en este podcast con ustedes, mujeres bellísimas, y déjenme decirles una cosa: nosotros estamos representando ahorita cada estación del año, comadre. Nos reímos tanto porque Carly, siempre que hablamos por teléfono, nosotras a veces tenemos proyectitos que vamos a hablar más adelante de eso. Entonces cuando nos hablamos dice, no, comadre, porque eso nos hace reír tanto por la forma que ella se expresa con nosotros. Sí. Y no solo eso, Lía, sino aparte ella, ahorita lo comentábamos antes, creo que está a punto de convertirse en la reina de los memes. Bueno. Tiene una selección profesional memera por excelencia. Sí. Gracias. Que me dan puro meme, o sea, no es música, también hay meme. Una loca, Carly, muy loca, te amamos por eso. Miren, quiero empezar a introducir poco a poco el tema del que vamos a hablar hoy, y si lo están viendo en el título, es amor propio y mi relación con mi cuerpo. No podemos tener mejores invitadas para esto porque es un tema del que realmente se habla muy poco y se necesita mucho. Entonces quiero empezar por darles una pequeña, voy a tratar de ser breve, pero quiero pues empezar esta conversación contándoles un poco de cómo ha sido nuestra experiencia en el mundo, cuál fue esa primera conciencia ante el mundo de saber, soy gordita o soy flaquita o soy alta o soy bajita. Y pues la verdad, para mí, por lo menos en mi experiencia personal, empezó bastante adelante. No tan adelante, pero ya por lo menos tenía unos, calculo yo, 8 años de edad, cuando tuve esa primer conciencia de que si yo era o no era bonita, o si era esto o lo otro, porque por ser gemelas recibíamos muchas comparaciones en la escuela. Entonces, al tener ese tipo de comparación en la escuela, los comentarios, por decirles algo en la primaria, eran como, Sheila, ¿y vos por qué no sos tan bonita como Sherry? O ¿por qué Sherry es más alta que vos? O ¿por qué Sherry siempre anda más bonita peinada que vos? Entonces, eso me hizo preguntarme a mí misma un montón de cosas, empezar a cuestionarme de muchas cosas porque mi mamá siempre nos decía, son gemelas, son igualitas,
pero ¿por qué a mis 8 años o 9 años empiezo a tener una pregunta de ¿soy igual de bonita que mi hermana o no? ¿Y por qué una es más gordita que la otra? ¿Y por qué ese tipo de cosas? Entonces mi experiencia en mi familia no tuvo nada que ver con prejuicios. Nunca en nuestro hogar, nuestra madre o cualquier parte de nuestra familia nos hizo sentir de alguna manera que estábamos comiendo mal o que era no saludable o saludable. No teníamos una conciencia de eso hasta cuando estábamos en la escuela. Entonces, a partir de allí, para mí empezó esa, como decimos, ese journey, ¿verdad? Ese camino hacia entender constantemente que si estoy delgada o no. Y eso nos llevó a Sherry y a mí durante nuestra adolescencia y parte de nuestros 20s a tener como no voy a decir qué trauma, pero sí era una conciencia demasiado como pendiente de tengo que estar delgada. Estos son los estándares que nos piden en televisión y para cantar y para hacer lo que estamos haciendo y no podemos ser gorditas, o sea, no se nos permitía eso. Tuvimos una manager que también era muy disciplinada con el tema de ser delgado y aunque pesábamos probablemente unas 125 libras en aquel entonces, no cumplíamos el estándar para ella y no la culpo, o sea, ahora lo entiendo, ¿verdad? Obviamente ella tal vez nos quería proteger de lo que venía, pero pues básicamente hasta llegar a los 35, casi acercándome a los 40, que ahorita tenemos 43, mi conciencia de que si me importa o no ser delgada ha sido una batalla constante. Eso y prácticamente nuestra vida paralela, no tenemos la misma experiencia con el body shaming o con la conciencia de tu cuerpo, ¿verdad? De cómo amas o cómo lo ves, cómo lo percibís. Porque, por ejemplo, a Sheila, las cosas que a ella le dolían por las comparaciones, a mí también me dolía porque le hacía daño a ella. Y como dijo Sheila, nuestra mamá nos crió igual, con igualdad de condiciones, nos trató igual, nunca hubo favoritismos, entonces me dolía mucho ver eso. Ahora, la conciencia real de cómo, o sea, del aspecto físico, por decir algo del volumen, soy delgada o soy gorda, creo que para mí vino cuando ya empezamos a salir en los periódicos o en la televisión, porque obviamente al salir en la televisión, que me imagino que a estas alturas todo el mundo sabe, porque ahora tenemos las redes sociales y casi todos tenemos una vida pública porque tenemos redes sociales, no sé si saben, pero uno aumenta un aproximado de 10 libras en la televisión. Quiere decir que cuando a uno lo ven en persona, y esto pasa mucho, a nosotras mismas nos dicen, pero ustedes han bajado de peso. No hemos bajado de peso, nos vemos más gruesas en televisión y aparte de todo, no estaba gorda, o sea, cuando empecé a salir en medios convencionales, se les dice, ¿verdad? Que eran periódico, televisión, siempre existió hasta que empezamos a ver los comentarios de los periodistas, básicamente, eran los que decían como, vimos en un show a las gemelas Sherry y Sheila, un poquito pasadas de libras, y éramos niñas todavía. O sea, estábamos chiquitas. Entonces, ahí exacto, que todavía no teníamos, creo que ni 16 años cuando empezamos a salir en la televisión. Entonces, tu conciencia, ya tu mente empieza a funcionar diferente. Empezás a tener prejuicios que no tenías, a sentirte insegura. Y así más adelante vamos a ir desarrollando todas las cosas en las que se convirtieron ser figuras públicas. Lía, ¿nos puedes hablar un poquito de tu experiencia, de cómo empezó toda esta conciencia? Y por favor, decinos también para todas las personas que no te siguen, porque ya te tienen que empezar a seguir, ¿quién sos? ¿De dónde viene Lía Zavala? Bueno, primero, contentísima nuevamente de estar acá para contarles, yo soy Lía Zavala, tengo 38 años, soy de Tegucigalpa, nací en Honduras y vivo aquí también. Además de eso, soy publicista de profesión, ¿verdad? Soy comunicadora social también. Y pues, en publicidad específicamente, tengo una trayectoria de más de 20 años. Soy socia fundadora y creadora de una agencia de publicidad que pues todavía sigue, gracias a Dios, de pie. Y pues tengo experiencia en medios de comunicación, tanto televisión, radio, prensa,
entre otras cosas. Y bueno, soy la creadora del blog Curvas sin Culpa, que es un blog para tu autoestima, ¿ok? ¿Cómo nace? Pues precisamente Curvas sin Culpa nace porque era un reclamo para mí, decir que a mí me gustaba todo lo que yo miraba en redes sociales, pero nada de eso me quedaba. O era lo que yo pensaba, que a mí nada de eso me quedaba, ¿verdad? Porque eso es lo que tengo la conciencia, pero empecé sin querer queriendo un viaje introspectivo hacia lo que fue mi relación con mi cuerpo y los alimentos. Mi cuerpo, la ropa, todas esas cosas que nos influyen como mujeres, particularmente, igual no estoy hablando solamente de mujeres, pero soy mujer. Entonces, mi experiencia con todas esas cosas que nos construyen, ¿no? Esa relación con nuestros familiares, cómo nos ven, de qué manera nos describen, qué pasa por su cabeza o qué pasa por la mía cuando yo escuchaba las descripciones. Yo siempre fui la gordita, bonita, simpática de mi familia. Siempre era la que cantaba en los eventos familiares o la que recitaba la poesía, pero era siempre la gordita linda, la gordita bonita. Gorda para mí siempre desde infancia fue un término ligado con mucho cariño, era con amor. Entonces a mí la palabra gorda no me molestaba, porque me la decían mis primos, mi mamá, mis tíos, mis hermanos, y me lo decían con cariño. Por tanto, entonces sí, yo era la gorda, yo era la gordita de mi familia y no había nada de pena al respecto, ¿ok? Pues empezó a llegar este punto de los 8, 9, 10 años. Yo tuve una transición un poco extraña con la parte de mi peso. Bueno, mis dos hermanos son delgados. Tengo una familia que también, de la parte de mi papá, que sí tienen, son más gordos todos, en comparación a la familia de mi mamá. Pero algo particular sucedió. Yo padecí de asma alérgica, o sea, alergias por asma, y la única forma de controlarme las crisis era a través de cortisona. Entonces a mí me inyectaron mucho cortisol. Claro, la cortisona engorda. Exacto. A mí me inyectaron mucho cortisol. Entonces ustedes ven una foto que tengo en mi familia, lástima que no se las traje, pero no se me miraban ni siquiera los ojos de los cachetes, o sea, algo así. O sea, no se me miraban, pero era hinchada, o sea, era como inflamada de tanto cortisol, ¿cierto? Pero de esa enfermedad derivaba la ansiedad. Entonces yo comía ansiosamente. Yo me escondía a comer. Y entonces mi mamá empezó a controlarme. Obviamente te dicen, hay alguien a quien yo leo, que es una chica mexicana que hace también el mismo trabajo que nosotros, y decía, tu familia te chinga porque te quiere. Es decir, te trauman en ciertas cosas, no porque quieran traumarte, en algunos casos, ¿verdad? Y sabemos que hay cosas negativas, pero en este caso era porque mi mamá buscaba a toda costa cuidarme. Es decir, no quiero que se me haga gordísima, no quiero que coma, ya era gordita. O sea, ya ¿no? de entrada era en tu conciencia algo malo engordar. No, sí, o sea, empecé, mi relación con los alimentos es como, esto es prohibido, eso no lo puedo comer. Ahora estamos hablando de una niña de 8 años. Exacto. No estamos hablando de una mujer. Ya cuando uno está grande, ya toma opciones diferentes por razones diferentes de salud, etcétera. Pero estamos hablando de una niña de 8 años. Pero entonces, precisamente esa niña de 8 años quería ser rebelde y se escondía la comida en los pantalones, ¿verdad? Y la escondía y se escondía para comerla porque entonces mamá la iba a regañar. ¿Ya? E inclusive me acuerdo súper vívidamente de una ocasión en la cual, no sé si es que el camino me había dado mareo hacia el pueblo de mi mamá, pero yo llegué y vomité. Y me decía mi mamá, no voy a comer ahorita porque le va a hacer daño. Pero yo tenía hambre, a pesar de que había recién, me sentía mal, pues ya me sentía bien y yo quería comer, pues. Tuve que ir, me acuerdo, agarrar el pedazo de carne y me lo escondí y me lo comí. Escondí y mi mamá, que no coma, pero era como, ojo todos, para que no coma ella. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, tengo hambre, déjeme comer. Y bueno, desde ahí empezó todo este rollo, que esta lucha contra el sobrepeso que venía patrocinada por mi familia por hacerme el bien. Entonces visité a mi primera nutricionista a los 10 años y desde ahí me di cuenta, ok, yo soy gorda, pero una gorda que no debe ser gorda. Porque ya te construyen el hecho de que, ok, estoy en un doctor, tengo un mal, algo malo pasa conmigo. Sí, porque un doctor, ya cuando visitas a un doctor es que algo malo está pasando, no estás allí no es un spa, ¿verdad? No, estás ahí
chiquita de 10 años Sí. que va a estar, no entendés casi todo. Exacto. Estás en un consultorio, te pesan, te miden, hay una balanza, no sé qué pasa. Ujú. Me explican que los alimentos se pesan, se miden, se cuentan. Yo conté frijoles Claro, a los 10 años. Empiezan 10 las, años, las sí. limitaciones y las restricciones Correcto. y el conteo de todo. Y a todo esto venía y comenzaba la adolescencia de una niña que empezaba a comprar ropa. Y esas compras de ropa iban acompañadas de mi hermana, que mi hermana tiene un cuerpo mucho más diferente al mío, es mucho más delgada. Íbamos las dos juntas, mi hermana salía con bolsa, yo salía con zapatos de consolación. Ajá. No, qué horror. Ya, O te salía entiendo. con carterita de consolación. Ya. O salía con alguna cosa. Yo decía, sí, realmente sí, la ropa fue otra cosa que vino a afianzar el hecho de que hay algo malo conmigo porque nada me entra. No puede ser que a ella, que está conmigo, que crece conmigo y que vive conmigo, le quede todo y a mí nada. Y eso no tiene culpa a nadie, simplemente pasa. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? La moda no estaba adaptada para una niña semi-obesa Ujú. de 10 años. De 10 años. Entonces, bueno, de ahí empezó Así empezó tu... de ahí empezó De- el journey de, ok, entendí, ok, hay algo malo conmigo y tengo que estar luchando contra eso. Entonces, era nutricionista tras nutricionista, tras nutricionista, tras nutricionista. Y ahorita en el transcurso de la conversación vamos a ir viendo cómo y por qué las decisiones que uno va tomando. Hasta aquí estamos en nuestra niñez. Ahora, Carly, bueno, sabemos que vos estás en el ambiente musical, o sea, por ende, todo tu trabajo es público. Tú subís Sí. videos, haces videos cantando, pero también ahora con las redes sociales se hace mucho trabajo de esto. Y ojo que Contanos, también empezó de niña, muy ajá, niña. empezaste cantando niña, entonces contanos tu experiencia, tu ejemplo y todo este rollo de la conciencia de tu cuerpo. Híjole, fíjense que yo creo que solo con el hecho de que cuando nacemos mujer ya se nos quieren establecer exigencias de que hay que cumplir con ciertos estándares que te dicen, tenés que ser así, tenés que ser bonita, tenés que ser delgada para que realmente seas bonita. Pero pienso que parte de alimentar el amor propio tiene que comenzar desde cuando estás chiquita. A ver, yo cuando estaba chiquita, recuerdo que sí era delgada, pero al igual que ella, yo tuve padecimientos de alergias, ciertos padecimientos que tuvieron que ser tratados con esteroides, cortisol, medicamentos que te inflaman, que te hinchan. Y pues por consecuencia, yo iba ganando peso. Yo estaba niña, no tenía cierta conciencia de eso hasta que cuando realmente estás en la escuela y empezás a tener relación con tus compañeritos y empezás a escuchar comentarios, te ponen apodos que o sea, se entiende que te los ponen porque están comparando con personajes o cosas grandes. Y yo no era muy dejada, yo era un poco peleonera cuando me querían insultar, como yo les aventaba. Miren, yo recuerdo que a mí me llegaron a poner apodos, y yo les aventaba uno, ¿va? Era mi forma como de defender, pero yo me miraba al espejo y yo me veía a mis compañeras, me veía yo decía, algo malo está en mí. Y recuerdo que yo solita, chiquita, me ponía a dieta sola. Yo me ponía a hacer ejercicio, me encerraba en el cuarto, hacía mucho ejercicio, sudaba mucho, trataba como que de ver la manera de bajar y recuerdo que veía revistas y veía programas donde decían, baja tanto en una semana, envuélvete en papel de la cocina, ponte crema y suda, corta. Yo lo hacía y era una niña de menos de Menos de menos 10 de años. 10 años, 7, 8, 9 años, una niña haciendo esto. Obviamente habían comentarios que venían también de personas muy cercanas, que yo decía, híjole, si hay algo malo en mí, y yo me veía al espejo y decía, soy fea, realmente yo soy fea, y me sentía frustrada porque veía que mis compañeritas tenían aquellos cuerpecitos y también a veces hacían comentarios. Yo recuerdo una vez clarita que yo era la niña que se metía en todos los eventos de la escuela. Yo bailaba, cantaba, pintaba, yo en todo me andaba metiendo. Yo era de las que a todo le iba.
Y recuerdo una vez que yo quise estar en una coreografía, que hicimos una coreografía de la canción de Cristina Aguilera, aquella que se puso de moda, la de Dirty, y aquellos cuerpazos que salían con unas mini falditas, y yo le decía a las hipotas, a ver, nos vamos a poner unas falditas y todo. Y recuerdo una de ellas que me dijo algo que a mí me dolió bastante, me quedó viendo de pies a cabeza y me hizo así: nosotras nos podemos poner las falditas y el top, pero vos claramente no. Así me dijo. No puede ser. Así me dijo. Y me dolió, me salí de la coreografía, no salí en nada, No te me iba al creo. cuarto, lloraba, veía las fotos de todas las mujeres delgadas y yo decía, ¿por qué yo no puedo ser así? Porque yo reclamaba, lloraba. Yo cuando iba a los probadores que me llevaban a comprar ropa, yo lloraba a escondidas y yo hacía así, que no me vieran que estaba llorando, porque no me quedaba la ropa de la sección de niños. Ya no era, o sea, era una niña grande a raíz de todas estas cosas. Y sí te marca, y sí duele cuando te hacen comentarios que es que te lo decimos por tu bien, te lo decimos porque es que te queremos. A ver, si te quieren está bien, pero sepan cómo decir las cosas, porque ustedes lo que hacen es causar inseguridades y complejos que a la larga llegamos adultos y son complejos y problemas sin resolver. ¿Por qué? Porque te han dicho que si no tenés cierto peso, no sos bonita, no sos merecedora de tener cosas buenas. Y a esto súmenle meterse en el medio artístico, porque bueno, me meto en el medio artístico, no. Es que aparte eso es súper talentosa. O sea, Carly es una de las mejores representaciones de la costa en representación femenina de la zona norte del país. Aparte, se ha dedicado toda su carrera, más que nada, a la bachata, lo cual la convierte en la diva de la bachata. Oh my God. Sí, no, Carly es única. Estoy viendo aquí una situación, es súper interesante porque entonces lo que estoy viendo yo es qué significa la palabra belleza. ¿A dónde está ese estándar? O sea, ¿quién decidió decir, pues fíjense que la belleza es ser flaco, la belleza pues, a ese nivel. es ser ojitos claros o ser de cierta manera o de otra? Y yo creo que allí exactamente, a esa edad, a los 8 años, creo que compartimos eso las 4. Estaba escuchando que las 4, más o menos a esa edad es cuando empieza nuestra conciencia y normalmente empieza o en la casa o en la escuela. Cuando les quiero compartir esto, porque para mí fue determinante las palabras de mi madre, porque yo siento que muchas veces el problema es que aunque nos pasan cosas en la escuela, no tenemos una guía, una persona que te dice las palabras correctas en el momento correcto. Cuando yo tuve esta situación que les comentaba de ser gemela, es todavía un poquito como más complejo, porque saber en tu mente soy igual, pero no soy tan bonita. Luego, con esa pregunta le llegué a mi mamá. Y mi mamá me contestó lo siguiente: Sheila, ustedes son gemelas y son igualitas de bonitas. Pero siempre va a haber unas personas que van a ver más bonita a Sherry y siempre va a haber personas que la van a ver más bonita a usted. Por esa razón, usted debe de trabajar en una belleza que está más allá de la que se puede ver. Es lo que está adentro de usted. No necesita que nadie valide su belleza, porque su belleza está en usted, es su esencia. Pues en las palabras de mi madre, ¿verdad? Pero básicamente lo que me dijo fue eso, y yo me acuerdo perfectamente cuando ella me lo dijo. A partir de ese momento en adelante en mi vida, yo no necesité nunca volver a buscar aprobación de quién cree que yo soy bonita o no. Pero esas palabras de mi mamá cambiaron absolutamente cómo yo veía esa situación. Ahora, con respecto a cuando ya estamos conscientes del cuerpo, específicamente cuando ya te expones y decís como, ¿soy gorda o no soy gorda? ¿Por qué una persona se siente que tiene todo el derecho del mundo de sentarse cobardemente, porque eso es un acto de cobardía, detrás de un teclado sin mostrar su cara, a venir a ponerte específicamente qué gorda estás, o qué vieja estás, o qué, porque nadie te dice
qué poco oculta esa mujer. Nadie te dice qué malos temas de los que están hablando. Nadie te dice qué fea se peinó. La gente te dice qué gorda estás. Entonces, ¿quién determina qué es una belleza? ¿Y por qué una persona siente que tiene el derecho de tener esa opinión y ponerla así, solo porque sí, en redes sociales? Los estándares de belleza fueron impuestos por, inclusive, voy a hablar súper fuerte, pero son inclusive los estándares de belleza femeninos son estándares machistas. Sí. Sí. Simple y sencillamente porque existen Cosmopolitan, existe la Playboy, existe la revista, existe la mujer bonita, la mujer que el hombre considera que le causa algo, por tanto, ese estándar, el 90-60-90, el mismo universo, todas esas cosas que vienen, que voy a sonar así como, ay, esta Lía es una exagerada y que no sé, no, hablemos lo que es, o sea, se viene creando todas esas cosas, las revistas, ¿quiénes salen en portadas de revistas? Exacto. ¿Quiénes salían en Y te portadas voy a de decir una revistas para cosa. cuando nuestro tiempo? Ah, exacto. ¿A quiénes mirábamos en la tele? ¿Quiénes las artistas o quiénes las actrices en ese momento, o los actores en ese momento? Entonces, Yo quería ser Talía. claro, todos esos estándares, todos quisimos ser alguien. Claro. Doña De Cecilia Comadre. Todos quisimos ser alguien, todos quisimos Así es. ser alguna persona que vimos. Y eso que hablabas vos, digamos, por ejemplo, de qué determina que, porque digamos, hay gente, imagínense, la gente tiene como estándares para decir, ah, no, pero es que hay gente guapa y hay gente bonita. La gente bonita es la de belleza natural, pero la gente guapa es la arreglada. ¿Sí me entiendes? Sí. Hay tanta cosa. Yo- Hay tanta cosa. Entonces, obligatoriamente, la mujer, ¿cómo se siente bonita? Bueno, por como le dicen que es bonita. Sin arrugas, sin canas, sin ojeras, con las pestañas hasta acá, porque que ahora tenemos que poner las pestañas, Ujú. porque si no, los ojos no nos valen. Sin pecas, con piel lisa y tersa, sin celulitis, con cuerpo Porque te hegemónico. hacen sentir en las redes sociales que necesitas tener Ahora, extensiones de pestañas. Eso que acabas de decir de quién se siente con el derecho de opinar y que no sé qué. Una persona que tiene problemas y complejos propios, Ujú. que no ha lidiado con ellos y que la única manera que se siente en propiedad de hablar sobre eso, porque es lo que ella piensa, esa persona piensa en sus propios complejos, los exterioriza y los vuelve un comentario no agradable para nuestros ojos. Ujú. Así es. Eso es lo que pasa. No solo no agradable, sino cruel. Cruel, Cruel, claro, pero por- yo he llegado a entender. Yo digo, lo mismo me preguntaba el otro día, que yo vi, como les comentaba, que hacía este experimento de ver todos los comentarios que la gente le hace a todas estas artistas, presentadoras de televisión nacional. No me fui para afuera, o sea, me fui nacional. Y empecé a ver, wow, la gente, miren, opina del estatus social, del dinero de la gente, de la forma en la que viste, de cómo se mira, si está gorda, si está flaca, etcétera, que el color de pelo que no te gusta, que no sé De con quién es tu novio. todo. Ah, sí, porque la mujer no es nadie si Correcto. no tiene marido. Pero bueno, al final. O sea, yo no otra soy cosa. nadie. Eso Sí. eso es otro tema. Pero el asunto es, yo decía, wow, cuánta gente empoderada para lo malo existe. Exacto. Pero ¿por qué está empoderada para lo malo? Porque yo siento que ahí hay complejos propios. No, y De diferente definitivamente. índole. Y definitivamente es un reflejo propio. O Claro. sea, si vos tenés Habla la más- capacidad. Ajá. Más de lo que la gente, de la gente que Exactamente. opina que de la gente que lo recibe. Exactamente. Por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo corto. Hace poco nosotras hicimos una temporada en las mañanas del 5 y fue una experiencia increíble. Ay, sí, muy linda la vi. No, gracias. Lo disfrutamos muchísimo, Lía. Mira, Carly, nosotras por primera vez en la vida siento yo que madrugar de la forma que lo estábamos haciendo era completamente una cosa. Valía totalmente la pena. Valía la pena. Mira, nos despertábamos de buenas, estábamos trabajando de buenas, estábamos aprendiendo las letras de canciones diario, lo cual nos hacía cansarnos muchísimo y aún así nos volvíamos a despertar de buenas. Una experiencia linda, divina, divina. Ok, nuestro manager, Nacho, nos prohibió leer comentarios desde antes de empezar a salir en las mañanas del 5 porque está como que ya sabe, ya conocemos cómo funciona nuestro país en ese sentido. O sea, como lo que hablabas ahorita, hiciste un experimento en donde te pusiste a leer comentarios que le hacen a todas las chavas de HCH, a todas las chavas de Televicentro, de que hubo, de Que todas Carly las también lo ha redes leído, sociales. por cierto. Carly también ha leído comentarios. Entonces, uno de los días que
quiero que sepan que todas las televisoras tienen su community manager, o sea que es gente que está allí solamente para subir contenido. Entonces, muchos días nos decían los community managers de la televisor, de las mañanas, nos decían, ok, ahora pónganse aquí, vamos a hacer tal reel, o vamos a hacer un TikTok, o vamos a hacer lo que sea. Entonces, nosotras, y de verdad, con mucha, porque nos divertía hacer todas estas cosas. Igual que Carly, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que actuar, ok, dele, va a ser, dele. Me gusta el entretenimiento, me gusta, el único propósito, siento yo, de mi vida es entretener, entonces lo hago, ok. Ya teniendo prohibido ustedes, prohibido leer los comentarios, leo, Ay, es que leo, a veces leo. Entonces, tentación o por accidente, ¿sabes? Como que te metiste. Claro, pero es que Ajá. siempre... sí, o es sea, es normal, curiosidad. es curioso, ¿no? Entonces uno, solo leí como 3 y lo dejé y para más nunca, ¿verdad? Entonces, usted, señor, señora, si se dedicó después del tercer comentario a tirar hate, no lo leí. Pero los primeros 3 Lamentablemente no se dio. no. Qué Pero triste. los primeros 3 sí los leí. Y uno decía como, que les voy a decir el que más me dolió, el que más me hizo pensar, vaya, porque en el momento uno como, ay, bueno, no, pero no, después sí te quedas pensando, decía como, ¿hasta cuándo van a seguir intentando? No se dan cuenta que ya no, o sea, ya no va a funcionar. Y esa es que te una voy a persona decir. frustrada con sus Ok. propias metas en la vida, seguramente. Eso- Mira, otra cosa- quiero saber yo, Sí. si esta persona tendría los huevos de decirle a su mamá que su vida se terminó, que ya no tiene Que no lo oportunidad de intente hacer- más. que ya no lo intente, ya no lo Sí. intente más. Quiero saber si vos le podrías decir, o usted o quien sea que lo esté viendo, si tuviera el valor de ser cruel de esa forma, y te voy a decir que a nosotros nada de estos comentarios va a detener mi búsqueda de mis sueños. Yo voy a Claro, seguir claro. luchando por realizar mis sueños siempre. Yo voy a soñar con estar en el escenario de los Grammys, no solo ganándome un premio, sino cantando en ese escenario hasta el día en que me muera, Así si no es. lo he logrado. Así Que es. Dios primero y lo decreto, que sí lo voy a lograr. Pero ¿me Eso. entendés? ¿Quién, Dale. ¿Quién Pero una me cosa- dice aquí? Entonces, mi Eso, punto es, Carly. ajá, correcto, mi punto es, ¿por qué voy a parar yo? Me voy a detener porque usted considere que yo ya no tengo la edad. ¿Quién dice cuál es la edad? Eso Lo te que iba a está diciendo preguntar. Sheila. ¿Quién determina hasta cuándo puede ser? O alguien le dijo a J-Lo y no recibió el memo. Sí, Jennifer Ay. López no recibió el mensaje, que Ay, ya ¿qué es le muy dijo? tarde. Yo sinceramente llegaba a una conclusión y recientemente hacía otro experimento. Decía, la palabra gorda, Ajá. ¿no? La palabra gorda, para mí, en este punto de mi existencia, es un adjetivo Es calificativo. un adjetivo Claro. calificativo. ¿Ok? Así como flaca, así como chaparra, así como alto, así como bajito, así como lo que sea, ¿no? Pero hubo un punto de mi vida en que no es lo mismo que te digan gorda que gordita, ¿verdad? Y Ajá. número uno, solo estaba exclusivamente, podía ser utilizado por cierto grupo de personas en mi Sí. vida. Es decir, nadie me podía venir a decir gorda porque es que, a ver, ¿quién te dio a vos la confianza de decirme gorda a mí? Número uno, número dos, número tres. Y, o sea, ¿a qué hora? ¿Por qué? Yo no te he dado la confianza, ¿qué es lo que pasa? Pero ¿qué es lo que pasó? Y después empecé a hacer ese examen, ¿no? Ese examen de conciencia. Y las palabras, el significado se lo da usted. Entonces, si para mí gorda, ya no es un insulto. Por más que usted lo use con la peor intención del mundo y aunque quiera que duela, no va a doler, porque sabe que sí soy gorda, eso es lo que yo soy. Bueno, no soy, estoy. Entonces, puedo dejar de estarlo. Correcto. Cuando quieras. O puedo estarlo más todavía. O sea, no lo sé. Esas son cosas que pueden pasar o no pueden pasar, pero el asunto es el poder que yo le doy a lo que la gente me diga. Y aunque es cierto, decíamos hace cámaras, que aunque te digan, mira, no le pares bola a vos, las palabras se toman de donde vienen, te dicen, no, mira, que vos tenés... No, siempre duele. Siempre duele. Porque las palabras tienen poder, ¿verdad? Eso de haberle dicho a alguien, ¿saben qué? Ríndanse, o sea, ya no es hora. Esa es una persona frustrada con sus propios sueños y con sus propias metas. Seguramente a esta persona le ha costado mucho Y te voy a llegar a decir, ser alguien en la vida. correcto. Te voy a decir una cosa, y esto va, yo sé que Carly también es una mujer que ha sido luchona en las cosas de la música. Nacimos en un país prácticamente equivocado para la industria musical, pero yo estaba escuchando el otro día a alguien decir como, no termina hasta que termina. Era en Exacto. inglés, it's not over until it's over. Y aparte decía,
Si usted se levanta todos los días, es porque Dios no ha terminado su misión con usted. O sea, Dios no ha terminado conmigo. Yo no sé lo que voy a hacer en la vida. Yo no sé lo que voy a lograr, lo que no voy a lograr con las cosas que me voy a quedar con ganas. Pero lo que sí estoy segura es que a mí mi mamá no me enseñó a ser una perdedora, no me enseñó a darme por vencida. Así Exacto. que con todo y lo que considera el mundo, que Carly no debe seguir cantando, o que vos no debes seguir con tu blog, o con Curvas sin Culpa, porque Curvas sin Culpa habla de el amor propio, de la salud mental que debe existir para tu bienestar interno. Ok, no importa lo que le digan a la gente, o sea, no importa lo que yo le diga a Sheila, imagínense, estoy hablando de dos gemelas, no importa lo que yo te diga, no te vas a dar por vencida por algo que yo te dije, ¿me entendés? Sí, tenés toda la razón. Y fíjense que quiero entrar ahorita a un específico, una palabra que para mí es importante, y quiero empezar con vos, Carly. Quiero preguntarte, ¿cuándo aceptaste? Porque la aceptación de cómo estamos en determinado momento es muy importante para poder avanzar. O sea, tenemos que aceptar primero. ¿Cuándo sentís vos que aceptaste que esa situación iba a estar en vos y que dependía únicamente de vos amarte como sos exactamente? Pues fíjate que te voy a decir algo. Es un proceso de poder aceptarte como sos. Y es independientemente de que seas talla grande o talla pequeña, porque también las tallas pequeñas sufren. Mucho. Yo creo que yo me empecé realmente a aceptar ya siendo adulto, ya siendo grande, y todavía estoy en el proceso de aceptar. Yo llegué a un punto en el que dije, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar de existir y crecer solo porque estoy aspirando que hasta que llegue hasta este punto o hasta este cuerpo voy a ser feliz, o hasta que tenga este cuerpo me voy a vestir así. Yo decía, no puedo estar esperando eso porque es mentira, porque a veces nos dicen, hasta que tengas esa talla vas a ser feliz. No, mi amor, la felicidad no viene de eso. La felicidad la construís vos y tenés que hablarte bonito. ¿Qué empecé a hacer yo para alimentar mi amor propio? Número 1, empecé a consumir contenido que a mí me hiciera sentir importante. 100%. A seguir cuentas en Instagram, en Facebook, ahora en TikTok, donde lo que suben es el amor propio, donde te enseñan cómo vestirte según tu cuerpo, que te querrás, que te ames, que te digas palabras bonitas, porque es un proceso de aceptación. Y yo lo que hacía era consumir eso. ¿Por qué? Porque estaba bombardeada de puro producto de, ok, tenés que ser así, flaquita, esto, ropa que quita, no me queda, no. Yo empecé a consumir cosas que a mí me empezaron a hacer sentir que era bonita, que valía la pena vivir, existir, vestirme como me diera la gana, y como me dijo mi mejor amigo un día, mientras hay tela, usted nunca va a andar desnuda. Que póngase quiera. Es un proceso. Y yo le quiero decir algo también, asumándole al tema. Yo creo que esto de que te critiquen también tu cuerpo es una cadena generacional. El que vomita veneno, el que tira el odio, es porque también viene de una familia o de un ambiente en donde le han quitado su cuerpo, donde le han dicho, es que estás fea o estás feo, o es que estás gordo. Y la palabra gordo, como dijo Lía, es una palabra que te describe, así como la casa es amarilla. Amarillo es un adjetivo porque la casa es amarilla. La persona está gorda. Bueno, gorda es una contextura, está delgada, es una contextura. Pero se nos ha hecho creer durante todo este tiempo que gorda o gordo es una palabra mala, que es un insulto, es como que te están diciendo aquella que te saquen, ya sabes qué. Y no es así, es una palabra que te describe. Pues sí, estoy gorda. ¿Y qué pasó? ¿Te afecta? ¿Qué pasó? O sea, es como dice, los kilos los cargo yo y otra cosa. Pues sí, a mi hija la tristeza, entonces me tengo que afligir, pero usted no, le incomoda verme, no me vea. Sencillo. Así de simple, pero hay que aprender a respetar el cuerpo que tiene otra persona. Miren, hay una situación que yo quiero que la gente también trate de eliminarlo de nuestro vocabulario. Me ha pasado muchísimo que tengo amigas que están más delgadas y entonces vienen y que vamos a medirnos alguna ropa, alguna tienda,
y de repente vienen y dicen, ay no, pero no me veo gorda, ¿verdad? Ah, No, sí, pero sí bueno. me veo gorda. O decir, estoy comiendo como gorda. Sí, o me veo con esta blusa. Oiga, Me o sea, veo- Díganme, es como que te sí, están tratando de pero es que decir, es la ay, misma creencia de la mala palabra, o sea, de la mala interpretación de las palabras y por qué la sociedad lo ha convertido en ese malestar. Sí. O sea, ustedes, hay un Día Mundial contra la obesidad, o sea, tenemos que erradicar a los obesos de este mundo porque nos van a comer un día. O sea, en serio, eso es gordofobia, Sí. eso está pésimo. no pasa comiendo zacate y Exacto, bueno, y tampoco ser gordo quiere decir que te comes todo lo que encontrás en la cocina. Correcto. O sea, sepan, Eso, ¿verdad? Lía, es que eso también. Las situaciones por las que todas las personas que estamos pasando por un sobrepeso pueden ser varían tanto. No vayamos lejos. Sherry y yo estamos pasando por una situación así porque hormonalmente tenemos ciertas cosas que nos han hecho subir de peso. Sherry, por su lado, ella padece de hipotiroidismo. El hipotiroidismo la hizo que ella subiera de peso en un lapso como de 4 meses, 20 libras. No, fueron 39 libras de 6 a 8 meses. 39 libras. Y para que tengan una idea de de lo horrible que es esto, yo me he sometido a dietas súper estrictas, me he sometido a hambre. Y o sea, he pasado mal. O sea, Me he sometido a hacer ejercicios y dietas súper estrictas por un lapso de tiempo muy largo que con el medicamento que yo tengo que tomar por lo que tengo me ha enfermado. He estado a punto de desmayarme manejando. O sea, eso va a ser un tema que hablaremos después, pero bueno, por mi lado hay hipotiroidismo y no puedo estar diciéndole a todo el mundo que opina que subí de peso o que estoy gorda o que ya se me nota. No puedo estar diciendo, sí, fíjese que me dio hipotiroidismo. Ya intenté no podés estar justificándolo todo. Claro que no. Y no tendría por qué. Exacto. O sea, ¿por qué la gente tiene que pedir explicaciones? Bueno, otra cosa que digamos, por ejemplo, dentro de lo que aporta Carly, que cuando bajas de peso, ¡ay, está bien linda, más bonita! O sea, antes, adiós, no, fatal. Exacto. ¿Qué pasó? Y fíjate que de las veces, te voy a decir una cosa, de las veces que yo más delgada estuve en mi vida, era de las veces que más desdichada fui. Sí. Porque cuando yo bajé de peso de esa manera que bajé de peso, yo estaba en una relación de esas que ni vale la pena mencionar, Sí. exacto. Súper tóxico. Y yo era tan infeliz, o sea, pero tan extremadamente Sí, infeliz. recuerdo que hasta se te desarrolló acné. Sí, o sea, bueno, y el acné también era parte un poco de lo del tema hormonal, ¿me entiendes? Como que lo disparó más. Pero ustedes, ser delgadito, ni ser gordito, de eso no te da la felicidad. Eso es un tema bien claro, hay que tocar ese tema. Eso no te va a dar felicidad, la Y yo felicidad creo que, viene de otro claro, lugar. es prácticamente vivir feliz en tu propio cuerpo. Claro. Y otra cosa también, que ser delgado no es como, porque no estamos hablando mal de la gente delgada, No, o sea, no. la gente delgada también es preciosa, es hermosa, pero tenemos que hablar de una realidad. Las personas que tenemos tallas un poco más grandes, sí sufrimos en la sociedad, Claro, sí tenemos claro que sí. si nos quedan viendo feo o si nos ven mal, o sea, como que te juzgan de entrada a decir, esta solo pasa comiendo, usted no sabe lo que esa persona está sufriendo, si tiene una enfermedad que no la deja adelgazar, si tiene un problema de salud mental que no le está permitiendo llegar a la meta de peso. Por eso no hay nada que va cuerpo que no sirve. desde la consulta médica. O sea, hay doctores que tienen enfoque gordofóbico y que todo te lo atañen al peso. Ser gordo no es ser una persona que no es saludable. O sea, ser gordo, a menos que usted le saquen un examen y que tenga un problema, pero créanme, todos podemos tener ese tipo de problemas. Hay personas diabéticas delgadas, hay personas diabéticas gordas, hay personas con problemas de insulina, problemas de tiroides, gorda, flaca, alta, delgada, o sea, imagínenselo así, pero gordo, o sea, en sí la gordura no es sinónimo de enfermedad. Y antes de que me vengan a decir un comentario
de que estamos avalando la obesidad o estamos promoviéndola. No. Yo lo que digo para pues por lo menos continuar es una frase con la que yo llegué a la conciencia que hablabas, de decir, bueno, ese amarse no es conformarse. Exacto. ¿Ok? Primero, si yo me amo, y como dice, si yo amo lo que tengo mientras consigo lo que quiero, puedo estar mucho más feliz y más satisfecho y tomando decisiones en base al amor y no al odio al cuerpo. ¿Ustedes creen que una buena decisión se pueda tomar en base al odio a algo? No creo. Nada. Porque si yo empiezo a decir, me odio a mí misma y empiezo a bajar de peso a lo loco, tóxicamente o de alguna muy mala manera, créanme que cuando llegue a ese peso ideal, voy a encontrar otra excusa para no quererme. Siempre va a haber un problema Claro. más. Eso que acabas de decir es muy bonito, Lía. Yo creo que hay que recalcarlo. Bueno, para empezar, lo que al principio, la aclaración es justo lo que dijo. No estamos criticando a las personas delgadas y tampoco estamos apoyando el sobrepeso. Estamos diciendo que en general hay un porcentaje muy alto de mujeres que no quieren ser gordas. O sea, que no estamos hablando Sí, le huyen, de le una temen. mujer, exacto, no estamos hablando de una mujer que se rehúsa a hacer actividad física, que no quiere comer sano o tomar una decisión, ok, hoy no voy a tomar mi café con azúcar, me lo voy a tomar sin azúcar, o no estamos hablando de una persona que realmente le vale, estamos hablando de un porcentaje de mujeres que nos levantamos a trabajar, que hacemos actividad, que tenemos problemas hormonales, que tenemos problemas, porque aquí todas las 4 tenemos una condición con la que tenemos que lidiar a diario, con que una de sus cosas es que aumentamos de peso. Entonces, así hay miles y de eso específicamente estamos hablando para que después no vaya a existir No, y que la aceptación corporal no se limita Ajá. solamente a los cuerpos gordos. O Así sea, exacto. la aceptación corporal existe en cuerpos delgados, o sea, mujeres que no se aceptan porque no tienen mucho gusto, por ejemplo. Ujú. Y no quiere decir que operarse esté mal, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que la aceptación corporal no pasa solamente por cuerpo gordo, sino que hay En muchas general. mujeres luchamos con la aceptación corporal. No, y además sea, parte como sea. parte de quererte y respetarte es darte el tiempo para hacer actividad física que te guste, o sea, sin obsesionarte, sin sentir que te tenés que castigar si un día saliste y te comiste 2, 3 pedazos de pizza, no pasa nada, o sea, yo creo que lo más importante es pensar. Lía y yo compartimos un poquito antes de entrar al aire, quiero que sepan, hay una mujer mexicana, una chava que nos encanta, le estábamos hablando de ella justo antes, ella se llama Sacil Sacil. sí. Se las recomiendo, sigan su cuenta, es espectacular, ella también tiene tu misma expertise, amor propio, y ella decía que una persona debía de despertarse todos los días y preguntarse a ella misma, ¿qué haría una persona que se ama a sí misma? Ujú. Y así actuar con respecto a uno mismo. Ujú. Porque honestamente eso te puede contestar miles de preguntas. Es como diariamente. Yo no sé, pero ¿qué haría una persona que se está amando completamente en todos los sentidos? ¿Cómo comería? ¿Cómo Claro, trataría a los demás? Se daría ¿Cómo tiempo para cocinarse algo rico. Sí. Yo, por ejemplo, amo los desayunos porque para mí es la primera manifestación de mi día, Ujú. después de hacer ejercicio, que voy a comer algo rico, que algo que me place y que me gusta. Que te Ujú. llene el Entonces, alma. por eso me gustan los desayunos. Eso. Lía, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo comenzamos ese proceso de hablarnos bonito? Ujú. Porque yo creo que aquí es uno aceptarse como es. Ese es un proceso en el que todas estamos pasando. No creo que haya alguien en la vida, delgado o gordo, que diga, amo todo de mí. Yo conozco Es que no tienes que muñecas. amarte O sea, exacto. completamente para aceptarte. Exacto, entonces, ¿cómo comenzamos el proceso de hablarnos bonito, de tratarnos bien? ¿Cómo se comienza eso? Fíjate que yo, en el aspecto personal, puedo decir que mi proceso comenzó viéndome honestamente al espejo. No lo hacía, de hecho no me gustaba. Creo que salía con lo primero que encontraba y me iba. Pero como yo empecé a hacer un proceso de asesoría personal, empecé a verme a mí misma y cómo me vestía, cómo me miraba al espejo y realmente con mi cuerpo desnudo, sin ropa, como empecé a ver esos
empecé a conocerme centímetro a centímetro y a decir, ok, ¿qué son esas cosas que yo puedo cambiar si quiero? Y cuáles definitivamente no, con las que tengo que aprender a vivir con ellas a menos que me opere o me haga una cosa súper fuera de lo común. Pero este es el cuerpo con el que yo voy a vivir toda mi vida. Y además de eso, empecé a reconocerlo, porque conocerlo es una cosa, pero reconocerlo es completamente diferente. Es como un proceso mucho más profundo. Y luego, miren, en ese sentido yo nunca tuve problema de creérmela, porque mis papás siempre fueron, a pesar de que fueron los que me cuidaban para no engordar, pero siempre fueron mis impulsadores número uno. Si usted quiere hacer esto, hágalo. Entonces, yo estaba metida en todas las cuestiones del universo, o sea, por eso les digo, a mí me gusta cantar y estaba en la tele y estaba en la radio y al mismo tiempo. Hacía muchas cosas y hago muchas cosas porque sé que soy capaz de hacerlas y porque me gusta. Entonces, en ese punto, yo sabía que yo tenía ese punto de seguridad. Pero si usted, por ejemplo, el término de hablarse bonito, en vez de cambie la conversación con usted mismo y empiece a notar en el espejo esas cosas bonitas que usted sabe que es usted, esas cosas positivas, no se permita un día de su vida hablarse feo. Porque es que hay otra gente que dice, no, porque tenés que ser realista. No, eso no es ser realista. No. Eso es ser una persona que se hiere a sí mismo. Y obviamente usted va a poder, todo lo que la mente hace, todo lo que la mente piensa, el cuerpo lo hace. Por tanto, si usted se describe de forma positiva y ve esas cosas en forma positiva y dice, esto es lo que yo soy, lo que quiero llegar a ser, y todo eso es positivo, créanme que usted va a empezar a trabajar en ese hecho de que, ok, como les dije hace poco, no es necesario que usted ande de 1000 amores con su cuerpo todos los días, porque hay días en los cuales, ay, amanecí con unas ojeras horribles, ay, este pelo hoy no es día de pelo para nada, ay, hay días en los que nos podemos poner todo y nada nos queda bien, pero a pesar de todo hay que salir ese día, y tampoco es que vamos a infectarnos de positividad tóxica, ¿verdad? Pero vamos a ser realistas y decir, ok, hoy no es un buen día, pero voy a tratar, voy a intentar a que esto empiece a cambiar, por lo menos desde mi cabeza, porque un mal día se puede empezar a cambiar desde la cabeza, desde la mente. Entonces, para mí eso, empezarte a hablar bonito, empieza como un proceso de eliminar todo eso feo que la gente ha dicho. Miren, la gente es experta en decirse las cosas que uno, ay, no, es que yo soy bien hablantina, ay, no, es que yo soy, es que me veo cocinando fatal, pero bueno, ay, no, es que yo no sé, es que yo no, es que yo no, es que yo soy así. Y todo lo malo, y a nadie le cuesta decirse lo malo ante la gente. Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente se presente con lo malo? Empiece a decir, no, soy buenísima para, mira, soy parlanchina, pero te entretengo hasta el último minuto, pasa. Correcto. Y así usted empieza a hacer un proceso súper más bonito. Carly, fíjate que yo te he visto, sos súper fashionista, o sea, ante mis ojos sos una persona que ha sabido realmente encontrar todo, porque yo nunca te he visto algo que yo digo, no, comadre, ahí te fuiste mal. No, jamás. Pero yo quiero saber cómo encontrar, porque me imagino que hubo un punto en donde comenzaste a perder el miedo y decir, yo voy a subir esta foto con este look porque me gustan las botas por arriba de la rodilla, aunque la pierna se me ve así. Yo quiero saber cómo empezó ese proceso y también tu proceso de verte y de hablarte bonito, tal cual como Lía nos dijo, porque eso lo que Lía nos contó es muy importante para las personas que todavía no empiezan ese proceso. Pero Carly, yo veo que tu proceso está avanzado porque sos fashionista. Ay, madre tan linda, mi niña, que la quiero mucho. Bueno, fíjate que te voy a decir que con el aspecto de la ropa sí fue un proceso, pero hay algo que yo disfruto mucho y es a la hora de tener que armar, por ejemplo, la ropa de los shows, la ropa de qué me voy a poner. Me encanta mucho. A veces tengo ideas en mi cabeza y digo, la tengo que materializar. Entonces, soy una, como te digo, de las que anda buscando siempre ropa en todos lados y digo, bueno, mejor que me quede grandísima. Lo que hago es que la llevo a la costurera, la modista y la arreglo a mi cuerpo, a mi gusto. A veces también tengo la ropa no te manda, vos mandas a la ropa. Ahí hay un punto sumamente importante. Sí.
Muy bien, pero fíjate que te voy a contar algo. En el proceso de yo poder llegar para decir, ok, me voy a vestir como quiero, me voy a poner la ropa así, hubieron cosas que me marcaron de chiquita. Y ahí es donde yo voy a hacer un llamado a las tiendas, a los negocios, que tengan un poquito más de inclusividad en Sí. cuanto a tallas. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos tienen formas y tamaños diferentes. Les digo, cuando yo estaba más pequeña, compartí esta historia, yo tenía muchos problemas en encontrar jeans en las tiendas. Era un serio problema para mí encontrar jeans y llegué a un punto en el que me acomplejé tanto, pero tanto que los empecé a odiar porque yo entraba al probador y no me quedaban. Entonces opté por usar leggings y empecé a usar me conformé con el legging. y estuve, creo que por ahí de unos 11 o 12 años, o 13 por ahí años, sin utilizar jeans. Desde que salí, ya cuando entré a una etapa del colegio, me bachillerato, no tenía que usar jeans ni nada, y empecé a usar puros leggings. Y no fue hasta bueno, el año pasado, digan bien, yo tengo 28 años, y hasta el año pasado, que estuve con unas personas que quiero muchísimo, que les mando un beso hasta California, a la familia que está por allá, a Eva Tapia, que la quiero, a Tony, que los quiero mucho porque saben que ellos fueron los primeros que me empezaron a decir, pero ¿por qué usted no usa jeans? Pero yo no, es que los odio. Y hasta que un día encontré un par que lo estuve como tocando y me dijeron, cómpralo. Y yo, no, es que no me va a quedar, cómpralo. Lo compro. Y todos me empezaron a decir, medítelo. Y yo adentro sudaba, porque no me va a entrar. Me lo puse y todas aquellas personas quedaron, wow, qué bien te quedan los jeans. Y le voy a decir una cosa, yo no me la creía y hasta me daba vuelta porque yo quería llorar, porque yo decía, no me queda bien, me queda feo. Y fue una terapia de que me empezaron a decir, te quedan bonitos, empecé a usar más jeans. ¿Y qué pasó? Empecé a descubrir que yo les agarré odio porque yo no encontraba pantalones aquí. Entonces encontraba allá, en las tiendas entraba y había para mi talla y me quedaban bonitos. ¿Y quién creen ustedes que se vino con 15 pares? Eso. Que es súper importante lo que ella dice, y en el asunto de la ropa causa en el asunto de las mujeres un amplio y gran trauma. Es trauma. Pero imagínense ustedes, solamente les dejo esta reflexión. Usted entra a una tienda que viene de Europa. ¿Usted sabe cómo son las mujeres europeas? ¿Ustedes saben cómo son las mujeres europeas? Son delgadas, son muy ¿Ustedes delgadas. saben las mujeres europeas? ¿Verdad? No existen las mujeres europeas aquí. No. Entonces, obviamente la camisa le va a quedar. Exacto, Que son se le va a altas. encerrar aquí. Lo mismo pasa con los No son pantalones, grandes. con los jeans. Y así sucesivamente. La ropa. Cuando yo entendí esto, fue un descanso en el que yo dije, voy a buscar incesantemente algo que me quede, porque la ropa no me va a dominar. Sí. O sea, usted, si todavía tiene ese pantaloncito para cuando me quede, deshágase de eso, que eso es esclavizarse ante un pedazo de ropa. Tenga vergüenza. Yo siempre digo, no se esclavice por un pedazo de ropa. Tenga vergüenza, por favor. La ropa lo está dominando a usted. Exacto. No. Y fíjense que al final creo que estamos llegando a esta conclusión de que, bueno, y estará también Carly de acuerdo conmigo y ustedes, que cada persona es un mundo absolutamente distinto. Todas las personas necesitamos un proceso diferente para comenzar ese camino hacia amarnos tal cual somos. Lo más importante es tener esta comunicación hacia con uno mismo, de tu cuerpo, verte en el espejo y decirte lo muy bien que estás haciendo las cosas. Decirte a vos misma todas ese montón de cosas que haces en un día que no creías que ibas a ser capaz de hacer y que lo lograste. Todas esas
sueños, metas que uno va cumpliendo poco a poco, es importante tomarlas en cuenta dentro de este camino hacia el amor propio. Y yo quiero decirles a todos los que nos están viendo en este momento que todas hemos pasado por una situación así. No nos hace diferentes por estar enfrente de una cámara o detrás de un micrófono, por tener esta posibilidad empatía, ¿verdad? Exactamente. Sí. Nosotras todas, creo que ustedes que están viéndonos desde el otro lado de la pantalla y nosotras hemos sido en algún momento víctimas de los insultos. El ciberbullying, ¿verdad? El ciberbullying. Sí, Pero sí. quiero decirles también otra cosa. Está en nuestras manos, únicamente en nosotros. Somos los responsables Lo acabas de decir, de perfecto. cómo nosotros nos vamos a ver a nosotros mismos. Eso sí recae solamente en cada uno de nosotros. Sí. Entonces yo quiero, antes de despedirme, porque sé que se nos pasa volando el tiempo, ¡Horrible! pero antes de Quedó darles corto esto. una oportunidad a cada una de ustedes, obviamente, de dar su mensaje final, y les agradezco por haber estado aquí. Carly, te amamos de verdad, y Lía, gracias. No. De ahora en adelante sos una aliada, no solo una amiga, una aliada, valga la redundancia por tu nombre, ¿verdad? Pero nuestra aliada. Ámense mucho, porque solamente ustedes viven dentro de ustedes. Nadie puede venir a decirles usted vale, porque solamente usted le puede dar ese valor. Así Totalmente. que yo así me despido con ese mensaje. Gracias, Lía, gracias, Carly. Voy a dejar Gracias. que Lía y que Carly manden su último mensaje. Algo, miren, les voy a decir, para nosotras, si a una persona, con una sola persona, que necesite escuchar algo de lo que estamos diciendo para mejorar en algún, como recapacitar y decir, tiene razón, mañana me voy a levantar y voy a publicar esa foto que no he publicado porque Sí. me ha dado miedo. Ese es el propósito. No tengan miedo de ser usted. No tengan miedo de ser ustedes, porque son únicos, todos somos únicos. Entonces, mi única recomendación antes de dejarlo con Lía y con Carly es que no se dejen vencer por el qué dirán, porque quien nos rodea y quien nos nutre es sumamente importante. O sea que si en tu casa tus papás son la razón por la cual te sentís inseguro, algo anda mal, algo está mal, es algo de lo que se deben sentar y platicar. Si tus amigos son los que te están causando la inseguridad que tenés hoy para ir a trabajar, para ir a la escuela, es Limpia la necesario. casa. Exacto. No tengan miedo Limpieza. de perder a esos amigos, porque al final no Una son pérdida. pérdidas, son ganancias. Entonces, esa sería mi única recomendación. Y bueno, agradecerles. Y niñas, síganlas en sus cuentas, es muy importante. Lía tiene una cuenta que es espectacular. Carly sigue la cuenta de Lía hace mucho tiempo. Y tocas temas muy importantes para la sociedad en la que vivimos. Entonces, los invito a que sigan las cuentas de Curva Sin Culpa y de Carly Ortega Music, ¿verdad? Los micrófonos son de ustedes. Los micrófonos son suyos. Bueno, le cedo a Carly, a ver. Bueno, pues gracias por permitirme estar aquí en este podcast. Me encantó el tema de hoy. Y yo le digo a la gente, cualquier cambio que ustedes vayan a hacer, háganlo no por complacer a los demás, háganlo porque ustedes quieren sentirse mejor, verse mejor. Así es. Y también traten de nutrirse con cosas que, o sea, no solamente a la hora de que nosotros vamos a comer, nos nutrimos, también con lo que vemos y escuchamos, estamos edificando el cuerpo. Así que empiecen a consumir todo aquello que les va a generar amor propio, y van a empezar a sentir ustedes la diferencia. Y otra cosita también, y eso para todas las mujeres y para los hombres también, póngase ese vestido, póngase ese pantalón, mándeselo a hacer si no lo encuentra, porque mientras hay tela, usted nunca va a andar desnudo. ¡Eso! ¡Arre! Me encanta. Bueno, ¿qué más decir de todo lo que ya abonaron ustedes, de muchas cosas que ya son mensajes que los hemos dicho y nunca nos vamos a cansar de decirlos? Depende de usted, nada más de usted, amarse y comenzar a hacerlo. No viva con miedo. Claro. Si usted vive con miedo a la ropa, miedo a lo que diga la gente, miedo, usted cree que su propia vida, la única vida que Dios le dio para vivirle en este mundo, va a vivir con miedo, va a vivir con un complejo, va a vivir sin poder disfrutar cosas solo porque le da pena o porque no le gustaría que lo vieran. Óigame,
La vida se hizo para disfrutarla, para vivirla, para darle gracias a Dios y para manifestar a uno, pues, todas esas cosas que quiere hacer. Así es. Y si no la hace, ¿cuándo la va a hacer? ¿Cuándo? O sea, puede ser en un minuto estamos, en el otro minuto puede ser que no. Entonces no nos quedemos con miedo. Yo siempre he dicho, no nos quedemos con guardados en el closet. Los closets son para la ropa. Ya estuvo. Ahí, guarde las papadas. Pero usted saque lo suyo. Sí, Saque lo correcto. suyo, sáquelo. Muéstrese. Haga las cosas por usted. Comience desde hoy. Háblese bonito. Son cosas que son básicas. Pero todo esto depende nada más y nada menos que de usted. Comenzar Así es de usted. Porque a mí me pueden preguntar, ¿y cómo me amo más, Lía? No, es que ¿cómo se llama más? Usted empiece. Exacto. Porque es que nadie más lo va a hacer por usted, porque la vida es suya, Exacto. ¿ok? Así Así que eso es. Gracias a todos por habernos acompañado en un episodio más. Fue muy emocionante. También estén pendientes porque tenemos con esta mujer espectacular un cover que vamos a lanzar en el día viernes. Así que por favor estén pendientes. Estoy muy emocionada. Sherry, gracias por uno más. Y gracias a todos los que estuvieron comentando. Aquí hemos estado tratando de conectar. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Qué lindo todo. Niñas, gracias por haber venido. No, qué bella, qué bella. Carly, qué Hermosa bella. esa mujer. Y como la de toda mi muchacha.